Ajá, ¿qué pasó? una noticia que ha salido que no sé, a mí me da gracia, Okay. que es que el ex esposo de Jill Biden, la ex primera dama, la esposa de Joe Biden, repito, el ex esposo de Jill Biden, la ex primera dama, esposa del presidente Biden, el hombre está preso por asesinar a su mujer. El hombre lo detuvieron por el asesinato de su esposa en Delaware. En fin, qué familia, ¿eh? No, de familia, esas cosas, mi familia no pasa eso, mi familia nadie, ningún ex esposo ni nadie ha asesinado a nadie, ni se han caído a golpe, nada de eso, la gente se divorcia y se pelea con su mujer y se va para un hotel, pero esas cosas... Tranquilamente. Sí, esas cosas son un poco cafre, pienso yo, además la mató, no es que... Y además la mató en un incidente de violencia doméstica porque vino la policía y la encontró que estaba inconsciente. Bueno, hay un mensaje desde hace rato de Armando Bocur. Bueno, hay muchas personas que han estado que se refirió a Andrés. Andrés, es una lástima que el episcopado cubano haya perdido la oportunidad de hablar claro en medio de una situación tan puntual. Bueno, y ahí sí sigue extendiendo. El pueblo de Dios que camina en el sufrimiento necesita un mensaje claro donde la iglesia llame por su nombre al verdadero culpable de ese sufrimiento, no un mensaje tibio. Así es, así es. Más con que la iglesia cubana fue o es una iglesia mártir, la flor y nata de la juventud católica cubana murió frente al paredón de fusilamiento o sufrió larga prisión en medio de innumerables abusos en los tiempos en que la gente hasta dudaba de que hubiera presos políticos en Cuba en esa época donde no había. Oye, Amnistía Internacional no reconoce el primer preso político cubano como prisionero de conciencia hasta el caso de Armando Valladares. Hasta Valladares, Amnistía Internacional, para ellos no habían preso. Ahí murió Boitel, murieron, en fin. Lista. Oye, Andrés, bueno, y también me están diciendo aquí de una noticia que si saben, de un avión de carga ruso que aterrizó en Santiago. Salió un avión, pero bueno, aviones rusos dicen que es el mismo avión que estuvo en Venezuela poco antes de que aerotransportaran a Maduro. Que por cierto, cada vez parece más cierto que los cambios de vestuario de Maduro en el breve lapso de 2 o 3 horas después que los cogieron se debió a que se hizo caca y pipí. Sí. Por algo hay unas imágenes de... Digo, yo me hubiera hecho igual. A mí me entran, claro. me entran con el discombobulator y veo los marines y los tipos con todas esas parafernalias que tienen, los equipos esos que parecen marcianos. Yo ahí mismo no pierdo todo control. Pero entonces parece que Maduro lo perdió. Bueno, hay unas imágenes del secretario de Estado Marco Rubio que le preguntan eso y se queda así sonriendo. Sí, y todo el mundo dice, así lo habrá encontrado. Sí, bueno, tres cambios de ropa en 3 horas y Cilia no cambió de ropa. Bueno, que quiso a lo mejor presentarse en sus 3 escenarios, un helicóptero. Sí, un hombre vanidoso, exacto. Decía, un portaaviones y después un avión para llegar aquí a Nueva York. Oye, Andrés, quería terminar con esta idea. Mira, vamos a poner que existen solamente estos 2 escenarios, como las alternativas son 2, por eso se llaman alter, si no es una cosa es la otra. O están negociando o hablando en alguna medida o manera, o no lo están, y Cuba está en sus 13. Supongamos que puedan ser esos 2 escenarios, como la historia del gato de Chodirme, que según este experimento el gato estaba vivo y muerto a la vez. Claro. Un experimento mental extraordinario acerca de la teoría de las probabilidades. Si no tenemos información certera de ninguna de las 2 cosas, totalmente certera, hay un escenario que sí está muy claro. Los actores interesados, los llamados terceros. Cuando me refiero a tercero es el gobierno ruso, por decirte una cosa, Venezuela, la Venezuela de Delcy Rodríguez, porque sacaron a los médicos cubanos, retiraron a las tropas, se llevaron a sus muertos, se llevaron a su gente.
y ya Cuba no es. Y que, por cierto, Venezuela Delcy Rodríguez puede ser usada como una ficha de cambio y de presión al régimen castrista. No, o para enviar mensajes. Fíjate que ellos no se han fajado, ellos han tenido mucho tacto de no criticar a Delcy. No, Bruno fue. Exacto. Bruno fue. Y dicen que las malas lenguas quieren provocar una ruptura entre Venezuela y ellos, pero que la amistad entre los dos es indestructible. Entrañable. Por eso son los actores. Rusia es un actor interesado. Primero por la historia y segundo por la posición estratégica que tiene Cuba, desde todo punto de vista. Es decir, a Rusia le quitan una de sus muelas en el hemisferio occidental, o su llamado satélite 13 en épocas de la Unión Soviética. Correcto. Venezuela también estamos de acuerdo que es un actor interesado por la historia común en los últimos nada más y nada menos que 27 años. Claro. Y otro actor que estábamos hablando, y qué bueno que Armando Bocur trajo de nuevo el tema, es los gorritos, la Iglesia Católica. El Vaticano. Como te dije, el Vaticano desde la Edad Media o antes le ha gustado estar en todas las películas, en todas las negociaciones, para bien y para mal. No es para bien y para mal. No es que le haya gustado, sino que puede ser un poder conciliador. Lo es. Es un poder. Lo es. Son, como quiera que sea, el Papa es líder de la fe. De billones de católicos en el mundo. Y de cristianos. Y tiene una importancia en el mundo civilizado. En el mundo civilizado. Fuera del mundo civilizado, lo que dice el Papa se lo pasan por el forro. Pero si va a servir para bien del pueblo cubano, que sea. Pero a eso es lo que quiero llegar. Por eso pero no para salvarle la castaña del fuego. No. Pero ahora piensa en esto. A ver, en Vaticano también hay expertos, Andrés. Y en el Vaticano también hay izquierda. Y ahí es donde quiero llegar. En el Vaticano también hay ñángara. Sí, pero ¿y qué pasa si están calculando como cualquier... Esos tipos leen en latín, escriben historia de Benedicto XVI. Benedicto XVI. Menos este último papa que era un tolete. Este era un tolete. Benedicto XVI era el custodio de la fe, de la doctrina de la fe. Esos tipos son leídos y escribidos. No, Benedicto era un caballo. Benedicto era uno de los grandes intelectuales que ha dado la Iglesia Católica. Jamás. Y si ellos no quieren decir, ahora sí, después de 67 años de comunismo, marxismo, lo que haya habido ahí, queremos volver a nuestro papel evangelizador, que le vendría muy bien a Cuba, dicho sea de paso. La educación religiosa. Sin duda. Sería importantísimo. Si ellos no ven esa oportunidad, ahora no pienses en los intereses nuestros, piensa en los intereses del Vaticano, de la Santa Sede. Sí, yo creo que los obispos cubanos, puede ser, los obispos cubanos tienen claro el sufrimiento del pueblo cubano. Yo no desconfío de eso, de que los obispos tengan claro el sufrimiento del pueblo y que los obispos en realidad no están para nada del lado del gobierno. Lo que ocurre es que hay dinámicas que los condicionan. Pero ellos saben que aquello está acabando. Hay dinámicas que los condicionan, a mi juicio, erróneamente, y que con tal de preservar unos espacios y con tal de preservar que le dejen tener un seminario aquí, que le dejen dar esto allá, que le dejen entregar ayuda, con tal de eso a veces no se dan cuenta que están operando a favor de la estabilidad de la dictadura. Estamos de acuerdo. Pero tendrían que estar muy serios. Andrés, aquello se acabó. Estamos en el papeleo y en la resistencia. Por ejemplo, yo me pregunto, cuando me acuerdo el famoso poema de Ernesto Cardenal a Monseñor Casaldáliga, que fue que se enfrentó a la dictadura brasilera, que me parece muy bien. Ese es el papel de la iglesia, enfrentarse a las dictaduras, entre otras cosas. Y decía: Monseñor, somos subversivos. Efectivamente, el mensaje cristiano frente a una dictadura de cualquier signo es un mensaje subversivo, porque es un mensaje que revalida el papel de la persona, un mensaje que revalida la sagrada individualidad de cada hombre. Entonces, hay que hacer así. En Cuba, lo que ha pasado en Cuba con la iglesia, lo que pasó en Cuba con la iglesia al principio de la revolución fue muy fuerte,
Fue muy fuerte. La iglesia se ha recuperado, ha ganado espacio, ha sido inteligente en muchos sentidos, pero lo que ya está en una situación como esta ya, donde la dictadura ya no tiene Unión Soviética, ya no tiene Venezuela, ni nada de eso, oye, por favor, además con una oleada de curas y de monjas valientísimos que dan unos mensajes de esperanza y dan unos mensajes de rebeldía tremendo. Entonces, bueno, no hagan una declaración para decir que Trump tiene la culpa y que Trump no, por el amor de Cristo, ustedes van a tener la Iglesia Católica va a tener una gran oportunidad de liderazgo el día que eso se desarme. Entonces, bueno, está bien que ganen un poquito de autoridad moral para el momento. ¿Te das cuenta? Por eso te decía, o sea, si el Papa Leo XIV en la próxima homilía, el próximo domingo o en el Ángel o en lo que sea, solamente dice, y quiero libertad para los presos políticos en Cuba o nuestra solidaridad. Oye, ese mensaje resuena en el mundo entero. Esa es la noticia de portada de cualquier medio de comunicación occidental. Pero lo que pasa es que, vuelvo a insistirte, hay mucho ñángara en la Iglesia Católica, mucho cura ñángara, mucho obispo ñángara. Estamos hablando de un papa americano, el mismo Andrés. Monseñor Meurice contaba que los obispos latinoamericanos y prelados latinoamericanos le decían, pero de que ustedes se quejan si viven en una sociedad igualitaria, viven... a la Iglesia el comunismo le entró también. A la Iglesia el comunismo le entró también. Y la elección de este penúltimo papa es una muestra fehaciente de eso. Ese es un papa a favor de los comunistas. Es un papa que Evo Morales le regala al papa un Cristo crucificado sobre una hoz y un martillo. Si yo quiero pensar que si ese regalo se lo hacen, si Evo Morales se aparece a donde estaba San Juan Pablo II con un Cristo crucificado en una hoz y un martillo, el Papa le mete el martillo y la hoz por la cabeza. ¿Te das cuenta? Porque no puede ser. Y el Papa le ríe la gracia, y le rió la gracia a Raúl, y le rió la gracia a Chávez, y le rió la gracia a Correa. Y fue a Cuba. Fue a Cuba. No, está bien que haya ido a Cuba. No. Pero ¿qué mensaje delante lleva? del Papa, al lado de la carroza papal o lo que sea. Sí. ¿Qué fue lo que le pasó a un opositor, a un tipo que claro. Está bien. No dijo ni pío. Ni pío. El caso es que va a Cuba y todo es color de rosa. Y después desembarca en Estados Unidos y empieza a criticar la sociedad norteamericana, que si aquí no hay libertad. Pero bueno, está bien. Pero no se te ocurrió decir nada en Cuba, compadre. No, para mí fue un momento, para mí es un momento terrible de la Iglesia Católica. Y además que un día se sabrá la historia de cómo se fue Benedicto, cómo movieron a Benedicto de la cuestión para que renunciara. 2 papas tuvimos. Solamente una vez en la historia había pasado. Y un papa emérito y Benedicto encerrado dentro del Vaticano, que pudo salir tiempo después para el funeral de su hermano. ¿Sí? Aquí me dicen, la Iglesia Católica actual es continuidad de Francisco. Bueno, no sé, este papa, quiero pensar que este papa no. Quiero pensar que este papa es diferente. La verdad es que el Papa Francisco, inmediatamente después de ocupar el trono de San Pedro, ya estaba tirando para la izquierda al descaro.